Imagina que te puedan juzgar por un asesinato decenas de miles de años después de haberlo cometido. Suena completamente absurdo, pero así es exactamente como funciona la arqueología. Quien mata siempre espera que todo desaparezca junto con el cuerpo, pero el cuerpo muy a menudo permanece. En los huesos queda grabado el golpe, en los dientes se conserva la última comida, y en la arcilla y en el viejo papiro se conservan los nombres de los asesinos, los testimonios de los testigos e incluso las sentencias del tribunal. Hola amigo, estás en el canal Kirto. La arqueología no puede encarcelar a nadie, pero a veces puede encontrar pruebas de crímenes cometidos hace miles de años, cuando del culpable no queda ni rastro. Hoy te voy a contar sobre varios de esos casos, desde la Edad de Piedra hasta la Europa medieval, y al final llegaremos a un asesinato en el que la ciencia, después de 750 años, le devolvió el nombre a la víctima y nombró a quienes empuñaron la espada. Este video hará que todos tengan algo que comentar. El cráneo de la cueva Chaclavina. Comencemos con el caso sin resolver más antiguo de toda la historia de la humanidad. El cráneo fue encontrado en 1941 en la cueva Chaclavina, en el sur de Transilvania. Lo desenterraron accidentalmente unos trabajadores que extraían fosfatos para fertilizantes. Es uno de los cráneos más antiguos y mejor conservados de los primeros humanos modernos en Europa. Tiene una antigüedad de unos 33.000 años y lo asocian con la cultura auriñaciense. Es decir, con esos cazadores de la Edad de Piedra, después de los cuales quedaron los primeros dibujos rupestres europeos y flautas de hueso. Durante casi 80 años, este cráneo sirvió a la ciencia como un valioso objeto antropológico. Fue medido y descrito en trabajos sobre la evolución humana, y dos grietas notables en él se consideraban daños post-mortem comunes, daños que recibe cualquier hueso después de haber estado en la Tierra durante decenas de miles de años. Este caso fue revisado solo en 2019, un equipo dirigido por la paleoantropóloga Katerina Jarbat de Croacia, de la Universidad Médica, y la paleoantropóloga forense Elena Kraniotti. Publicaron un estudio en la revista PLOS ONE. Ellos trataron el cráneo como una prueba material en un caso de muerte violenta. Primero hicieron un modelo tridimensional exacto del hueso, y luego realizaron una serie de experimentos de impacto en cráneos sintéticos, repitiendo diferentes escenarios, desde caídas de altura hasta golpes con objetos pesados, y compararon qué tipo de fracturas dejaba cada uno. El resultado fue inequívoco. Ambas lesiones las recibió la persona en el momento de su muerte, cuando el hueso aún estaba vivo, y no siglos después en la tierra. La primera es una fractura larga en la base del cráneo. La segunda es una hendidura en el lado derecho, una parte del hueso que el golpe literalmente hundió hacia adentro. La causaron con un objeto de superficie de impacto redondeada, algo parecido a una porra. Hay varias cosas que indican que fue un golpe en la cabeza cuando la persona aún estaba viva, y no un daño causado en la tierra. Un fragmento de hueso está hundido hacia adentro. Los fragmentos pequeños se quedaron en su lugar, y una de las grietas divergentes pasó exactamente por la ranura donde en el hueso pasaba un vaso sanguíneo delgado. No hay señales de curación en ningún lado. Eso significa que después de estos golpes la persona ya no sobrevivió, y los experimentos en modelos descartaron tanto una simple caída como la aparición de grietas después de la muerte. Lo que sigue ya no se puede probar, y los autores lo aclaran honestamente. Por la ubicación de la fractura deprimida en el lado derecho, supusieron que la víctima, en el momento del golpe, estaba de frente al atacante, y que el atacante pudo haber sido zurdo o golpeó con ambas manos. Es una hipótesis de trabajo, no un hecho comprobado. ¿Quiénes eran estas dos personas y qué sucedió entre ellas? Nunca lo sabremos, porque de la víctima solo quedó el cráneo, y no hay manera de leer las heridas en el resto del cuerpo. Pero una cosa sí está firmemente probada. El asesinato más antiguo en la historia de la humanidad ocurrió hace unos 33.000 años, con un golpe contundente en la cabeza, y la evidencia pudo ser leída más de 300 siglos después. ¿Quién mató a Ötzi? En septiembre de 1991, dos turistas caminaban por un glaciar, en los Alpes de Ötztal, en la frontera entre Italia y Austria, y notaron un cuerpo en el agua de deshielo. Al principio, todos pensaron que era un alpinista fallecido, tal vez alguien que desapareció hace un par de años. Cuando sacaron el cuerpo y se lo mostraron a los especialistas, resultó que estaban ante una de las momias más completas de la antigüedad. Esta persona murió aquí hace unos 5.000, 5.300 años, es decir, antes de que apareciera la primera pirámide en Egipto. Lo llamaron Ötzi, por el nombre del valle. Al momento de su muerte tenía unos 40, 45 años, y el hielo lo conservó tan bien que los científicos obtuvieron la piel, el cabello e incluso el contenido del estómago. Quiero señalar que los arqueólogos se habrían horrorizado al ver la grabación de eso. ¿Con qué descuido y falta de respeto trataron los restos de Ötzi? ¿Y cómo los dañaron? Uno de los descubridores incluso lo pisó.
y picó a su alrededor con un pico. Y los artefactos los tiraba como si fueran basura. Claro, al principio no sabían cuántos años tenía, pero incluso si hubiera muerto relativamente hace poco, conservar las pruebas es muy importante. Hay otro punto que sorprende. Italia y Austria no querían reclamar el cuerpo por cuestiones burocráticas, pero cuando ambas partes supieron la edad exacta de la momia, comenzó una lucha por determinar en qué país exactamente se encontraba. La primera versión sobre su muerte no implicaba violencia. Se creía que Ötzi simplemente se congeló en las montañas, que quedó atrapado por el mal clima en el paso. Esta versión se mantuvo durante 10 años y se vino abajo en un solo día en 2001, cuando Terengen mostró en su hombro izquierdo una punta de flecha de piedra. En ese momento también encontraron una herida de entrada en su espalda. El caso pasó instantáneamente de ser un accidente a ser un asesinato. La tomografía computarizada proporcionó la prueba decisiva. En 2005, un grupo dirigido por Frank Rulli de la Universidad de Zúrich, junto con médicos del Hospital de Bolzano, examinó el cuerpo en un tomógrafo y vio lo principal. La punta pasó por debajo del omóplato izquierdo y rompió la arteria subclavia, un vaso sanguíneo grande que está debajo de la clavícula. Va hacia el brazo. Para que entiendas lo que significa, con una herida así, la sangre sale del cuerpo rápidamente, y según la evaluación de los médicos, la persona pierde el conocimiento y muere literalmente en unos minutos. Esto también fue confirmado indirectamente por la química de la sangre. En los tejidos alrededor de la herida encontraron una proteína que activa la coagulación, que aparece en los primeros minutos después de la herida, luego desaparece rápidamente. Si se conservó, significa que Ötzi murió prácticamente de inmediato después del disparo. Y ahora los detalles que convierten este hallazgo en una verdadera investigación. La flecha fue disparada desde atrás y desde abajo, es decir, el tirador se escondía detrás de la víctima y disparó por la espalda. La punta misma, de sílex y de un tamaño menor que una moneda, se quedó en el cuerpo, a solo unos milímetros del vaso sanguíneo roto, y sigue ahí hasta ahora. Pero alguien arrancó el asta de la flecha. Hay sangre alrededor del canal de la herida. Eso indica que el asta fue retirada mientras la persona aún estaba sangrando, y no se descarta que lo haya hecho el propio asesino, para que no pudieran identificarlo por la flecha después. En la mano derecha de Ötzi, un corte profundo entre el pulgar y el índice. Así se obtiene cuando uno se defiende con la mano desnuda de la hoja de otra persona, y aparece poco antes de la muerte. En el estómago se conservó una comida abundante de carne de cabra montés alpina, y un poco de grano, comida aproximadamente una hora antes de la muerte. Eso es una pista en sí misma. Porque una persona que siente que lo persiguen no se sienta tranquilamente a comer. Parece que el ataque fue repentino. Lo sorprendieron mientras descansaba. Además de todo esto, Ötzi también tenía una grave lesión en la cabeza, recibida aproximadamente al mismo tiempo, por una caída o por un golpe. Algunas cosas en esta historia, los científicos todavía las discuten hasta hoy. Durante muchos años, la herida de flecha se consideró mortal al instante y la única causa de su muerte. Una investigación reciente de 2025 publicada en el International Journal of Legal Medicine, volvió a analizar las mismas tomografías, y con la ayuda de una reconstrucción tridimensional de la postura, se plantea que el daño al vaso sanguíneo pudo no haber matado tan rápido, como se pensaba antes, y que tanto la pérdida de sangre, como el shock y el frío de la montaña jugaron su papel juntos. El hecho del asesinato no cambia, solo se aclaran sus últimos minutos, pero el motivo no lo sabemos, y ya no podremos saberlo. Si fue una emboscada por una vieja enemistad, un robo, una pelea en el camino, o algo más, no se puede entender solo por el cuerpo. Solo se sabe que a esta persona le dispararon por la espalda, luego lo remataron o intentaron rematarlo, y después el asesino incluso se tomó el tiempo para sacar el asta de la herida. El asesino de Ötzi finalmente fue olvidado, pero Ötzi, ya siendo asesinado, seguía contando al mundo su historia. Fosa común en la antigüedad. En 2011, cerca del pueblo de Košice, en el sur de Polonia, los arqueólogos desenterraron una fosa común de aproximadamente 5.000 años de antigüedad y de inmediato quedó claro que era un entierro inusual. En la fosa había 15 personas. Había 5 mujeres adultas, 4 hombres adultos, 2 niñas y 4 niños. Todos murieron por un golpe en la cabeza. El entierro pertenece a la llamada cultura de las ánforas globulares, a los agricultores del Neolítico tardío, a los que se les llamó así por sus característicos recipientes de piedra. Según las dataciones, esto es aproximadamente 2800 años antes de nuestra era. Lo más aterrador de este hallazgo no se reveló de inmediato, sino solo cuando se puso manos a la obra un equipo internacional bajo la dirección de Hannes Schröder, de la Universidad de Copenhague. Los científicos analizaron el ADN de los 15 esqueletos, añadieron análisis de radiocarbono y el estudio de isótopos, y entendieron que tenían ante ellos a una gran familia de 3 generaciones,
Las madres estaban acostadas junto a sus hijos. Hermanos y hermanas estaban uno al lado del otro. Este trabajo se publicó en 2019 en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Por los huesos se puede ver que casi todos recibieron un golpe en la cabeza, y además casi no tienen heridas defensivas en los brazos. Esto solo puede significar una cosa: la gente no tuvo tiempo o simplemente no pudo protegerse de los golpes. Lo más probable es que los tomaron por sorpresa, los capturaron y los mataron rápidamente. Además, a todos los mataron con el mismo tipo de arma, posiblemente un hacha de piedra. Y aquí, la historia da un giro difícil de comprender. A estas personas las mataron brutalmente, pero las enterraron con mucho cuidado. Los cuerpos no fueron arrojados a la fosa al azar. Los acomodaron cuidadosamente y los pusieron según sus lazos familiares. La madre junto a sus hijos, los familiares junto a sus familiares. Junto con ellos, en la tumba colocaron un rico ajuar funerario, vasijas y adornos, como solo se hace con quienes son despedidos con respeto. Esto solo pudo hacerlo alguien que conocía bien a los fallecidos y a quienes realmente les importaban. Y aquí, la genética reveló otro detalle. Entre las mujeres y los niños asesinados en la tumba no estaban sus esposos ni los padres de los niños. Parece que esos hombres simplemente no estaban en casa en el momento del ataque. Se habían ido por asuntos o de cacería. Regresaron, encontraron a sus familiares asesinados y ellos mismos los enterraron. Imagina por un momento ese regreso a casa y entenderás por qué los arqueólogos llamaron a este hallazgo una tragedia familiar. No sabemos quién atacó a esta familia. El autor de la investigación relaciona cuidadosamente la masacre con las grandes migraciones de esa época. Justo en ese periodo, desde el este, desde las estepas, a Europa avanzaban portadores de otra cultura, la cultura de la cerámica de cordón, y por la genética se nota que los habitantes de Cosice les eran ajenos. No tienen mezcla esteparia. Es posible que el conflicto haya ocurrido precisamente por esa razón, por la tierra y los recursos, pero eso es solo una de las posibles explicaciones, no un hecho comprobado. No se conocen los nombres de los atacantes, y ni siquiera sabemos con certeza si eran personas ajenas o alguien de los suyos, pero hay algo que sí sabemos con absoluta certeza. Hace 5000 años, toda una familia, principalmente mujeres y niños, fueron asesinados con golpes en la cabeza en muy poco tiempo. ¿Quién los mató? Nunca lo sabremos. Pero esas 15 personas, incluso muertas, permanecieron juntas. Y la ciencia moderna pudo explicar quiénes eran unos para otros. El tribunal más justo del mundo. Hace aproximadamente 3870 años en Mesopotamia ocurrió un asesinato. Los materiales sobre este caso han llegado hasta nosotros en su totalidad. Este es el protocolo judicial más antiguo sobre asesinos que conocemos, y está escrito en escritura cuneiforme, con símbolos y rayas grabados con cuchillos en una tablilla de arcilla húmeda. Los científicos reunieron el texto a partir de varios fragmentos encontrados en la antigua ciudad de Nippur, en el territorio del actual Irak. Y quien los descifró y tradujo fue uno de los más grandes expertos en lengua sumeria, Samuel Kramer, junto con sus colegas. Hoy en día, esta tablilla se conserva en un museo, y en ella está registrado por completo un caso criminal con una antigüedad de casi 4000 años. La esencia es la siguiente: 3 hombres llamados Nana Sik, U Enlil, quien era barbero de oficio, y Enlil Enam, jardinero, mataron a un hombre llamado Luinana. No era un ciudadano común, sino un funcionario del templo, una persona destacada en ese tiempo. Y después del asesinato, estos 3, por alguna razón, fueron a ver a su esposa llamada Nindada, y ellos mismos le informaron que su esposo estaba muerto. Y aquí es donde comienza lo que hace que este caso sea recordado hasta hoy. La esposa no le dijo una palabra a nadie. Guardó el secreto de los asesinos y no fue a las autoridades. El asunto llegó hasta el propio rey, llamado Ur-Ninurta, quien gobernaba desde la ciudad de Isin. El rey no juzgó por sí mismo, sino que entregó la investigación de este caso a la asamblea de la ciudad de Nippur, la cual en estos casos actuaba como tribunal, y después se desarrolla una verdadera disputa judicial, casi como en una sala de audiencias moderna. 9 personas actuaron como acusadores, y en la tablilla se puede ver que eran ciudadanos comunes y corrientes. Entre ellos había un pajarero y un alfarero. Ellos exigían la muerte no solo para los 3 asesinos, sino también para la esposa, considerándola cómplice, porque ella sabía del crimen y guardó silencio. Entonces 2 personas se levantaron y defendieron a la mujer. Su argumento era simple y suena bastante moderno. Ella misma no participó en el asesinato, no intervino directamente, así que no hay razón para castigar. En esencia, estamos viendo una acusación y una defensa. Unos exigen la ejecución, otros actúan como defensa, y todo esto ocurrió miles de años antes de que existieran los tribunales como los conocemos hoy. La decisión de la asamblea ha llegado hasta nosotros, y es severa. El tribunal consideró que el silencio de la esposa no fue simplemente silencio, y que de una u otra manera estuvo involucrada en la muerte de su esposo.
Al final, los 4 fueron condenados a muerte. Debían ser ejecutados frente a la silla vacía de Luinana, en el mismo lugar donde él se sentaba en vida. Los historiadores no discuten sobre quién es el asesino. Aquí todos los nombres están escritos en la placa de manera directa. La controversia gira en torno a la esposa del asesinado, si es culpable o no por saberlo y guardar silencio. En este punto, la placa se puede interpretar de 2 maneras. Según una interpretación, ejecutaron a los 4. Según otra, a la mujer finalmente la dejaron libre. Y ambas versiones todavía se discuten seriamente hasta hoy. Y la pregunta, si lo piensas bien, sigue siendo interesante incluso hoy. ¿Es culpable quien no mató, pero sabía todo y guardó silencio? Los sumerios se atormentaban con esta pregunta hace casi 4000 años, y nunca llegaron a una opinión unánime. Y nosotros, para ser sinceros, tampoco. ¿Y tú qué opinas? ¿Debería la esposa recibir el mismo castigo que los asesinos por encubrirlos y guardar silencio? Escribe tu opinión en los comentarios. La conspiración contra Ramsés III. Ramsés III fue uno de los últimos grandes faraones del antiguo Egipto y gobernó aproximadamente desde el año 1186 hasta el 1150 antes de nuestra era. Los historiadores sabían desde hace tiempo que se estaba preparando una conspiración en su contra, porque se conservó un documento judicial que se llama el Papiro Judicial de Turín. Es en esencia el acta del juicio contra los conspiradores. De él se sabe que el atentado fue planeado por una de las esposas secundarias llamada Tella. Ramsés tenía muchas esposas e hijos, y según la ley, debía ser heredado por el hijo de la esposa principal. Eso no le convenía a Tella. Ella quería deshacerse del gobernante y poner en el trono a su propio hijo llamado Pentaur. Más de 40 personas se involucraron en la conspiración. Entre ellos había funcionarios, el jefe de la guardia del palacio, mujeres del harén e incluso sacerdotes responsables de los rituales mágicos. En esencia, fue un golpe palaciego que se planeó dentro de la propia casa del faraón, justo a sus espaldas. Durante mucho tiempo hubo un gran vacío en este caso. El papiro contó en detalle quiénes tramaron la conspiración y cómo castigaron después a esas personas, a quienes ejecutaron y a quienes obligaron a suicidarse. Pero en ningún lugar decía directamente si lograron o no matar al propio faraón. Su momia fue estudiada aún en el siglo XIX. Sin embargo, los densos vendajes funerarios y el amplio collar en el cuello no permitían ver ningún rastro de la causa de su muerte, y el asunto quedó en el aire durante casi 30 siglos. El faraón murió aproximadamente al mismo tiempo que se llevaba a cabo el juicio contra sus conspiradores. Pero ¿cómo exactamente? Seguía siendo un misterio. La respuesta llegó solo en 2012. El equipo en el que participaron el egiptólogo Zahi Hawass y la especialista en diagnóstico por rayos X Sayar Salim decidió estudiar la momia de nuevo y sin desenvolverla para no dañarla. Colocaron a Ramsés en un tomógrafo computarizado moderno, ese mismo aparato que examina el cuerpo por capas en los hospitales, y miraron debajo de las vendas sin tocarlas ni una sola vez. Y esto fue lo que encontraron allí. Debajo del collar hecho de densas capas de tela de lino, se escondía un corte profundo en la garganta de aproximadamente 7 centímetros de anchos, casi de lado a lado del cuello. Cortó la tráquea, el esófago y los vasos sanguíneos principales hasta llegar a las vértebras. Nadie sobrevive a una herida así. La persona muere en cuestión de segundos. La tomografía computarizada de la momia de Ramsés III mostró que al faraón le cortaron la garganta, una herida que no le dejaba posibilidad de sobrevivir. Y la tecnología moderna, después de 3000 años, finalmente resolvió este misterio. Los embalsamadores ocultaron esta herida, la cubrieron con un collar e incluso colocaron dentro un amuleto en forma de ojo del dios Horus, para que el cuerpo sanara en el más allá. Por eso nadie vio la herida durante tanto tiempo. La ocultaron intencionalmente durante el embalsamamiento. Los resultados se publicaron en una revista médica británica y fue una verdadera sensación. Unos años después, la misma investigadora estudió los pies de la momia y encontró otro detalle importante. El dedo gordo del pie izquierdo había sido cortado, y esto se hizo con otra arma, no con la que cortaron la garganta. De esto se concluyó que varias personas atacaron al faraón al mismo tiempo y desde diferentes direcciones. Alguien desde el frente y alguien desde atrás, simultáneamente. Resulta que no fue un ataque individual, sino una emboscada coordinada de un grupo de asesinos que acorralaron al gobernante y golpearon para matar. Y aún así algo en este asunto permaneció oculto. Sabemos quién estuvo detrás de la conspiración. Sabemos las sentencias del tribunal. Ahora también sabemos que al faraón realmente lo mataron cortándole la garganta. Pero quién exactamente sostuvo el cuchillo y dio el golpe mortal, nunca lo sabremos. Los nombres de muchos participantes fueron borrados deliberadamente de los documentos y monumentos, como parte del castigo para privarlos incluso del recuerdo de sí mismos. De hecho, el juicio contra los conspiradores ya no lo presidió Ramsés III, sino su hijo y heredero Ramsés IV, en nombre de su padre asesinado. Y también entre las momias egipcias está el llamado hombre que grita, cuyo rostro quedó congelado en una mueca espantosa
con la boca muy abierta. Claramente fue enterrado como castigo. El cuerpo fue envuelto en piel de cabra, que para los egipcios se consideraba impura, y lo colocaron en un ataúd sencillo, sin ninguna inscripción, sin nombre, como si quisieran borrar a esa persona de la eternidad a propósito. Cuando se hizo el análisis de ADN resultó que era el hijo biológico de Ramsés III. Todo indica que estamos ante el mismísimo Pentaur, por quien su madre inició toda la conspiración, y a quien, después del juicio, obligaron a quitarse la vida. Papiros sobre el saqueo de tumbas. Al final de la era del Nuevo Reino, bajo el faraón Ramsés IX, en Tebas se desarrolló lo que, sin exagerar, se puede llamar una verdadera investigación criminal, con protocolos, registros, interrogatorios y juicio. Nos ha llegado todo un grupo de documentos que se llaman así: papiros sobre el saqueo de tumbas. Entre ellos están el papiro Abbott, el papiro Amherst, también conocido como papiro Leopoldo II, y algunos rollos más que hoy se conservan en el Museo Británico y en varias colecciones. Pertenecen aproximadamente a los años 1110 antes de nuestra era y cuentan cómo en Tebas se abrían y saqueaban las tumbas reales y los templos. Imagínate un caso criminal real que tiene más de 3000 años, con una lista de acusados, testimonios y registros de los interrogatorios. El inicio parece de una novela policíaca. Dos altos funcionarios responsables de diferentes orillas de la ciudad se pelearon entre sí y empezaron a acusarse públicamente uno al otro. Uno afirmó que las tumbas reales en la orilla occidental habían sido saqueadas. El otro lo negó rotundamente y decía que todo estaba en su lugar. Para averiguar quién tenía razón, las autoridades formaron una comisión e hicieron una verdadera inspección directamente en el cementerio de los reyes. El papiro de Abbott habla de esto en detalle. Los inspectores recorrieron varias tumbas reales y tumbas de sacerdotisas y anotaron cuidadosamente el estado de cada una. Parte de las sepulturas resultó estar intacta. Los sellos en los accesos estaban intactos, pero otras tumbas sí habían sido abiertas. Y las huellas del crimen eran evidentes. Los ladrones quemaban pasadizos con antorchas para facilitar la ruptura de la piedra. Sacaban el oro y las joyas del sarcófago, y los cuerpos profanados de los propios reyes los dejaban ahí mismo. Después comienzan los interrogatorios. Y esta es la parte más dura de la historia de la que vale la pena hablar con honestidad. El papiro de Leopoldo II conservó la confesión de 8 personas que entraron en la tumba del faraón Sebekemsaf, quien gobernó varios siglos antes de eso. Los saqueadores abrieron la tumba tanto del propio rey como de su esposa, la reina Nubia Az. Arrancaron de las momias el oro, los amuletos y las joyas, y luego quemaron lo que quedó. En el documento también se describe en detalle cómo se llevó a cabo la investigación. Las declaraciones se obtenían a golpes, golpeaban a las personas con palos en las manos y las piernas, obligaban a los sospechosos a recrear el crimen en el lugar de los hechos, y los mantenían encerrados en el templo. Uno de los ladrones, un himenotes llamado Amin Amenpanufer, contó directamente cómo él y sus cómplices año tras año abrían tumbas en la orilla occidental de Tebas y se repartían el botín entre ellos. Estos documentos muestran mucho más que simples robos aislados. Revelan todo un sistema de corrupción detrás de ellos. La mayoría de los ladrones resultaron ser de la comunidad de trabajadores que ellos mismos construyeron estas tumbas, provenientes del famoso poblado de Deir el Medina y de las aldeas cercanas. Es decir, las tumbas eran abiertas precisamente por quienes mejor que nadie sabían dónde estaba la entrada oculta, dónde estaban las trampas y dónde se encontraba lo más valioso. Y detrás de ellos claramente se ve el encubrimiento de funcionarios de alto rango hasta el gobernador de la ciudad, quienes precisamente debían proteger todo esto. Al mismo tiempo, el tribunal, por muy diferente que fuera según nuestros estándares actuales, no funcionaba como una simple represalia. No todos los acusados fueron declarados culpables, y los castigos variaban considerablemente en severidad. Las confesiones, en las que en gran medida nos basamos, fueron obtenidas bajo tortura. Por lo tanto, debemos tomarlas con cautela. Después de todo, a golpes, una persona dirá casi cualquier cosa con tal de que se detengan. Los historiadores aún discuten las fechas exactas de los robos y el alcance total del saqueo. Con el tiempo, los ladrones llegaron a la mayoría de las tumbas reales de Tebas, y casi todas nos han llegado ya vacías, pero el hecho en sí sigue siendo impresionante. Hace más de 3000 años ya existían comisiones de investigación. Iban al lugar del crimen, redactaban protocolos de interrogatorios y había juicios por casos de saqueo de tumbas. Y los registros de todo esto nos han llegado casi completos. El hombre del pantano de Lindow. En agosto de 1984, unos trabajadores que extraían turba en el pantano de Lindow, en el condado de Cheshire, Inglaterra, notaron una pierna humana en la cinta transportadora. Así fue encontrado uno de los hombres de los pantanos más famosos de Europa, al que llamaron el hombre de Lindow, y en broma lo apodaron Pit Marsh, que suena parecido a Pit Marsh en inglés, que significa pantano de turba. El agua salada, ácida y casi sin oxígeno
conservó el cuerpo bastante bien, incluso la piel, la barba rojiza en la cara y el contenido del estómago. Este hombre vivió hace aproximadamente 2000 años en la Edad de Hierro, aunque no se pudo determinar la fecha exacta. Diferentes laboratorios dieron un margen de varios siglos. Era un hombre joven y fuerte, de unos 20 a 25 años, bien cuidado, con las uñas recortadas. Claramente no era de los que se doblaban trabajando en el campo, y eso de por sí ya es una pista de que era alguien fuera de lo común. Cuando los especialistas forenses estudiaron el cuerpo, la forma en que fue asesinado resultó ser aterradoramente compleja. Primero, la persona recibió 2 fuertes golpes en la cabeza, con tanta fuerza que un fragmento de hueso penetró directamente en el cerebro. Luego le apretaron el cuello con un cordón hecho de tendón, y esa presión le rompió 2 vértebras cervicales, y para rematar, le cortaron la garganta. Imagínate con qué crueldad mataron a este pobre hombre. Cualquiera de esos golpes por sí solo habría sido suficiente para matarlo, y aquí los aplicaron uno tras otro. Después de todo eso, el cuerpo fue sumergido boca abajo en el agua del pantano. Los arqueólogos llaman a esta crueldad excesiva muerte triple, y precisamente alrededor de esto se desarrolló la principal controversia de este caso. La discusión ya no es sobre quién mató, sino sobre por qué. Un grupo de investigadores, y esta es una versión antigua e influyente, ve aquí un sacrificio ritual. La lógica es la siguiente: un asesinato común o una ejecución, por lo general, se realizan con una sola forma de matar a una persona. Al verdugo o al asesino les basta con hacer su trabajo una sola vez, pero aquí a la víctima la matan como si la mataran 3 veces seguidas, como si cada golpe fuera un paso obligatorio y separado del ritual. El propio lugar también habla a favor de la teoría del ritual, porque para la gente de la Edad de Hierro, el pantano era el fin del mundo, entre el agua y la tierra, la frontera donde comenzaban los dominios de los dioses. También lo dice la última comida de la víctima, un pedazo de pan de cebada quemado, y además polen de muérdago encontrado en el estómago. El muérdago era una planta sagrada para los druidas, los sacerdotes celtas, y para algunos científicos esto es una prueba más de que no estamos ante un ejecutado, sino ante alguien que fue sacrificado. Pero también existe una interpretación completamente diferente, y la sostienen especialistas bastante serios. Según ellos, la triple muerte podría no ser un ritual en absoluto, sino simplemente un asesinato muy cruel o una ejecución por un delito grave. Algunos científicos incluso dudan de que todas estas heridas hayan sido infligidas intencionalmente una tras otra. Según ellos, algunos daños podrían haber aparecido después, bajo el peso de la turba compactada durante 2000 años, y otros incluso en nuestros días, cuando el cuerpo fue golpeado por la máquina cortadora de turba durante la extracción. Uno de los conservadores de la colección de la Edad de Hierro en el Museo Británico notó una cosa interesante en su momento. Lindo era un lugar desierto y silencioso, poco adecuado tanto para una ceremonia solemne en público como para un asesinato doméstico silencioso. El hombre de Lindow hoy está expuesto en el Museo Británico y se sabe mucho sobre él, excepto lo más importante. Se puede ver cómo lo mataron, en qué orden le dieron los golpes, con qué lo estrangularon. Lo único que no está claro es por qué. ¿Fue un sacrificio a los dioses o una ejecución por un crimen? Los científicos todavía discuten sobre esto, y esa cuestión sigue sin respuesta. El caso del príncipe desmembrado. El último caso, el más grande, el más cercano a nosotros en el tiempo y el más rico en pruebas. Porque aquí trabajan juntos los huesos, el ADN y las antiguas crónicas escritas. En noviembre de 1272 en Hungría, asesinaron al joven príncipe Bela Macho, un hombre de unos 25 años. Por sus venas corría sangre real por ambos lados. Por parte de madre, era nieto del rey húngaro Bela IV de la dinastía Árpád, y por parte de padre, descendía de los Rurikidas, esa misma dinastía que gobernó la Rus durante muchos siglos. Bela. Tras la muerte del rey István V en el verano de ese mismo año, el país cayó en disturbios. Al trono subió el joven László IV, y las familias nobles inmediatamente comenzaron a luchar por el poder durante el reinado del rey menor de edad. Bela era uno de los pocos hombres adultos de la casa real y él mismo tenía derecho al trono. Eso significaba que era un obstáculo para alguien. Según las crónicas del siglo XIII, lo invitaron a un consejo en una isla que entonces se llamaba Széchenyi, y hoy es la isla Margarita, justo en el centro de Budapest. Allí le tendieron una trampa. Apenas Bela llegó, lo atacaron justo en el patio del monasterio y lo mataron a tajos en el acto. Mutilaron su cuerpo de tal manera que casi era imposible reconocerlo. Según la leyenda, los restos fueron recogidos por su hermana, a quien la iglesia más tarde canonizó como Margarita de Hungría, junto con su sobrina, y los enterró en secreto en la sacristía del antiguo monasterio femenino en la misma isla. En 1915, durante las excavaciones de ese monasterio, los arqueólogos encontraron 3 tumbas en la sacristía y en una de ellas había un esqueleto desmembrado de un hombre joven, cubierto de marcas de golpes. Ya en ese entonces, el científico contó más de 20 cortes en los huesos
y supuso que se trataba del príncipe desaparecido. Pero después, los huesos se perdieron para la ciencia durante décadas. Durante la guerra, incluso se consideraron irremediablemente perdidos y solo en 2018 fueron encontrados inesperadamente en las colecciones de museos y universidades de Budapest. Un gran equipo internacional se puso manos a la obra de inmediato y sus conclusiones se publicaron hace muy poco. En noviembre de 2025 en la revista científica Forensic Science International Genetics. Y esto es lo que lograron extraer de esos huesos. El análisis de radiocarbono indicó mediados del siglo XIII. Todo coincide en cuanto al tiempo. El sarro, la placa endurecida en los dientes, reveló la dieta de una persona adinerada. Mucha carne, pan, cereales, algo que la gente común no podía permitirse. Los isótopos, es decir, las marcas químicas de la comida y el agua que se acumulan en los huesos y dientes, revelaron incluso el origen geográfico de su esposa. Pasó su infancia en el sur, en las tierras de lo que hoy es Serbia y Croacia, en la región de Macho. Más tarde se mudó más cerca del centro de Hungría, tal como debía ser para un verdadero Bela. Pero la última palabra la tuvo el ADN. Los genetistas demostraron que esta persona es un descendiente directo del rey Bela III por la línea de los Árpád, y además lleva la línea masculina de los Rurikovich. Así, el esqueleto sin nombre y destrozado volvió a tener un nombre. También se reconstruyó el asesinato. En los huesos se contaron 26 heridas mortales infligidas en el momento de la muerte. Para que lo entiendas, para matar a una persona bastarían 2 o 3. Por la naturaleza de los cortes se ve que al menos 3 personas atacaron y golpearon con diferentes espadas al mismo tiempo. Bela intentó defenderse, pero cuando cayó al suelo los atacantes no se detuvieron, sino que siguieron golpeando, rematándolo con golpes en la cabeza y la cara. No se necesitan tantas heridas solo para quitarle la vida a una persona. Los investigadores dicen que detrás de esto hay furia y odio personal. Los autores pusieron el título de su trabajo en forma de pregunta. ¿Fue esto un cálculo frío? Y ellos mismos respondieron que no. El ajuste de cuentas realmente fue planeado de antemano. Pero a Bella no la atacaron con la cabeza fría, sino en un verdadero estado de furia. También quedaron cosas que no se pudieron probar. No sobrevivieron testigos de la masacre. Y el orden de los golpes, los científicos solo lo reconstruyeron a partir de los huesos. El nombre del principal instigador es conocido gracias a una famosa crónica medieval. Se trata del influyente noble Genrik Kyoshigi y sus hombres quienes apoyaban al joven rey. Pero eso es palabra de las crónicas, no pruebas sacadas de la tierra. Y aún así, sucedió algo casi imposible. Después de 750 años, un montón de huesos anónimos y destrozados volvió a convertirse en una persona. Ahora tiene de nuevo un nombre, un linaje que llega hasta los propios reyes. Se sabe dónde creció y de qué se alimentaba. También se ha reconstruido su último día hasta el momento en que cayó y lo remataron en el suelo. A Bella alguna vez lo destrozaron para eliminarlo para siempre y hacerlo olvidar. Pero la arqueología y la ciencia lo trajeron de vuelta y averiguaron casi todo sobre él. Solo que los asesinos que rodearon al príncipe ese día en el patio del monasterio siguen siendo desconocidos. 8 asesinos contaban con lo mismo, que junto con el cuerpo desaparecería también el propio crimen, que pasarían 100 años, 1000, y ya no habría a quién preguntar ni quién respondiera. Se equivocaron en los 8 casos. El hueso registró la huella del golpe, el hielo conservó la flecha atascada, la arcilla recordó los nombres de los asesinos, y el ADN después de 700 años le devolvió al muerto tanto el rostro como el linaje. La arqueología, en verdad, no puede encarcelar a nadie. Todos esos asesinos están fuera de cualquier alcance desde hace mucho. Pero hace otra cosa. No permite que el crimen se disuelva bajo tierra junto con quienes lo cometieron, y obliga a la víctima a hablar incluso después de miles de años de silencio. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque un nuevo video llegará muy pronto.